Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como siempre les voy a sugerir si pueden aumentar un poco la velocidad de reproducción del video porque yo hablo muy pausado. Bien, después de mucho tiempo sin haber subido un video, sin hablar de este tema que nos apasiona, que son las motos, vamos a hablar en una forma muy breve de lo que es la Titan ESD y su carburador original y la versión de carburador que los usuarios decidieron utilizar en reemplazo del carburador original. Bien, aquí en la imagen de arriba a la izquierda vemos lo que es una Titan ESD brasilera. Yo calculo que es un modelo 2014 aproximadamente por las gráficas. Recordemos que llegó hasta el año 2015 donde fue reemplazada por la New Titan. Esta moto en particular, la ESD o la modelo KS, venían con este carburador que vemos acá a la derecha, de arriba a la derecha. Es el carburador Kaijin original japonés que venía con esta moto. Es un carburador economizador de combustible con un diámetro de cortina o diámetro de Venturi de 19 milímetros nada más. Recordemos que la cortina va en este tramo, en el sector medio del carburador, y es impulsada por el cable de acelerador cada vez que aceleramos. La cortina sube o baja. Bueno, el diámetro de esa cortina es de 19 milímetros. Es un diámetro bastante reducido. Normalmente es un carburador que normalmente se utiliza para las motos de 125 centímetros cúbicos. En este caso se utilizó este carburador en particular. Yo estimo que por un tema de que como esta moto era destinada al segmento business, segmento trabajo, era necesario tener un poquito menos de consumo de combustible sin sacrificar demasiado la potencia. Entonces Honda optó por este carburador. ¿Qué pasó en el modelo ESD o el modelo brasilero? El modelo ESD venía con esta manguerita que vemos acá en el medio, que es la manguerita del diafragma de aire o diafragma de corte de aire. Ese diafragma de corte de aire normalmente venía ubicado acá en este sector. Para este carburador en particular lo tiene ubicado lo tiene internamente, pero normalmente lo tiene ubicado acá por atrás del cebador. Es un diafragmita y por ahí salía esta misma manguerita. O sea, son las dos opciones que tenemos. Esta manguerita a donde va es al filtro de aire en forma directa para recibir un chorro de aire puro y limpio. ¿Cómo trabaja esto? ¿Cómo trabaja este carburador en particular? Cuando la cuba se llena, cuando la cuba se llena de nafta, este, y la moto empieza a funcionar y el carburador empieza a consumir combustible de la cuba, normalmente se dice que en los carburadores sin este diafragma de aire se genera una especie de vacío y podrían llegar a funcionar mal. En realidad no es así, pero bueno, por hacer un carburador mucho más perfeccionado, en teoría, la compensación de ese consumo de ese vacío que queda debido al consumo de nafta es llenado por ese aceite, perdón, por ese aire que viene desde el filtro de aire. Entonces está continuamente trabajando ese diafragmita, cortando y enviando aire, cortando y enviando aire. Entonces es una especie de chiche de lujo que se le quiso poner al carburador, pero en definitiva, a mi criterio personal, fueron más los problemas que trajo que los beneficios. Yo con este carburador he tenido muchísimos problemas, yo he tenido esta moto en particular y con este carburador he tenido muchísimos problemas. Era muy difícil de regular, era muy difícil dejarlo carburado, dejarlo bien regulado. Entonces realmente era un trastorno. Y yo se lo adjudico precisamente a ese tema este, del respiradero de aire y del sistemita del del diafragma de corte de aire. Ya el modelo siguiente de la moto, que fue la New Titan, no traía esta manguerita, sino que era el carburador normal, así tal cual lo vemos, sin el diafragma de corte. Entonces era un carburador mucho más simplificado y en apariencia al menos, o por lo que cuentan los usuarios de la New, con un muy buen funcionamiento, un funcionamiento normal. Pero bueno, todos los que hemos tenido la ESD, hemos tenido problemas con este carburador. Llegábamos a un semáforo, la moto se nos paraba,
nos costaba mucho dejarlo regulado o bien regulado. Por ahí lo dejabas bien regulado en baja y la moto no tenía potencia en alta. O al revés, podías dejarlo regulado, la moto con mucha potencia en alta, buena velocidad final, pero en baja no andaba, se paraba el motor, entonces realmente era un verdadero trastorno. ¿Qué hicieron los usuarios de esa época, año 2010 en adelante, 2012, 2013, 2014, mientras existió esta moto, la ESD? Reemplazaron este carburador por este señor que vemos acá abajo. Este carburador que vemos abajo en estas dos imágenes es el famoso carburador PZ30, o mal llamado o bien llamado Dakar 200. Se popularizó este carburador con una moto que se vendió en Argentina, que es la Motomel Dakar 200, una moto on-off, una moto enduro, que traía este carburador en particular. Entonces, el carburador PZ30 es un carburador que tiene un diámetro de cortina de 24 milímetros. Fíjense el salto de 19 milímetros del Honda CG original a 24 milímetros que tiene este carburador. Entonces, como vemos, tiene un diámetro de Venturi mucho mayor y permite un flujo de aire mucho mayor, o un flujo de mezcla aire-combustible mayor, en definitiva. Entonces, cuando se necesita llenar un cilindro más grande, es necesario colocar un carburador más grande y con un flujo de aire más voluminoso y más sustancioso. Obviamente que al ser mayor el flujo de aire, al ser mayor el diámetro de Venturi, vamos a tener un mayor consumo de nafta. Eso es inevitable. Así que bueno, muchas veces hay que sacrificar algunas cosas para lograr beneficio por otro lado. Entonces, bueno, ¿qué tiene de particular este carburador? Si ustedes ven, no tiene bomba de pique. ¿Por qué normalmente se sustituía por un carburador sin bomba de pique? Porque el carburador original de la Titan tampoco venía con bomba de pique. Y recordemos que cuando una moto funciona con con bomba de pique, el cable del acelerador es diferente. Es un cable que nace con un cable simple, pero después se subdivide en dos cables. ¿Por qué? Porque un cable es necesario para tirar la cortina, para que suba y baja la cortina, y el otro tramo de cable que se subdivide es necesario para controlar la bomba de pique. La bomba de pique no es ni más ni menos que un sistemita que venía acá pegado o que viene acá pegado a la cuba del lado de donde está el filtro de aire. Fíjense la imagen del carburador que tenemos abajo al centro. Del lado izquierdo es el lado del filtro de aire. Entonces, de ese lado abajo, pegado a la cuba, va lo que es la bomba de pique. La bomba de pique, la forma que trabaja es que cuando se tira el cable del acelerador, la bomba de pique es accionada por el cable del acelerador también. Entonces, acciona un conducto mediante el cual parte de la nafta de la cuba sube en forma directa hacia un chicle directo que tiene acá en una entrada, justo donde está el filtro de aire. Entonces lo que hace es darle una inyección de nafta adicional para un momento donde hay una aceleración brusca. Si yo de golpe le doy una aceleración brusca a la moto, en ese momento, además de que la cortina sube, también se acciona la bomba de pique y le tira un chorrito de nafta a lo que es la entrada del filtro de aire. Entonces se produce una premezcla de aire-nafta bien en la entrada del carburador y antes de que pase por la cortina, antes de que pase por el Venturi. Entonces eso le da una reacción instantánea, esa entrada de nafta adicional le da una reacción instantánea, por eso se llama bomba de pique. Ahora bien, para esta moto en particular, como ya dije, el cable de acelerador era un cable simple y por eso normalmente se optaba por reemplazarlo por el PZ30 sin bomba de pique, que es este que tenemos a la vista. ¿Cómo identificarlo al PZ30? Muy simple. Normalmente dice PZ30, como vemos acá en la imagen del centro. Ustedes cuando compren un PZ30 traten de que les diga ahí PZ30 y con eso se quedan totalmente tranquilos. Este es el famoso carburador llamado Dakar 200, el PZ30. En la imagen de la izquierda, abajo del mismo carburador, vemos el lado donde está el accionamiento del cebador. En este caso es un cebador a palanca, es decir, que lo tenemos que accionar con la mano agachándonos.
y con la mano poder accionar el cebador en sus tres posiciones. Pero también existe un sistema de cebador que es a través de cable de cebador, en donde es un sistema mucho más perfeccionado y no tenemos solamente tres posiciones, sino que tenemos la posición en donde nosotros queramos dejarlo cuando tiramos el cable del acelerador, que normalmente está cerca de una de las empuñaduras del manubrio. Entonces, bueno, son estas las opciones que tenemos para un carburador PZ30. Hacia el lado del filtro de aire encaja perfecto en lo que es el tubo de aire en la Titan, el tubo de aire que viene desde la caja filtrera. Entonces encaja perfecto, no hay que hacer ningún tipo de adaptación. Pero del lado que va hacia la tapa de cilindro, hacia la admisión, es necesario colocar este señor que tenemos acá, que le llamamos tobera, le llamamos brida, le llamamos acople. Entonces, como ustedes ven en esta imagen, al lado del carburador, a la derecha del carburador, tenemos el acople, que como ven no es más que un pedazo de caño con una especie de arandela grandota soldada y tiene dos agujeros por donde van los tornillos pasantes. Esos tornillos pasantes sirven para agarrar la tobera con el carburador, con la boca del carburador. En el PZ30 la boca del carburador que va hacia la admisión tiene 30 milímetros de diámetro, el diámetro interno. Entonces por eso la tobera acá se hace con un tubo, un pedazo de caño de 30 milímetros también, para que vayan en sintonía. Esta tobera que nosotros estamos viendo, o este acople que estamos viendo, es un acople denominado soldado. Es decir, se ha tomado un pedazo de caño estructural, se le ha soldado como una especie de arandela. Es más, acá en la imagen podemos ver hasta la costura de soldadura. Esta es una de las opciones que hay. También suele venir comercialmente, porque esto se vende, ustedes lo pueden conseguir por Mercado Libre o por otros lugares. Puede venir así, puede venir de teflón, que es una especie de plástico duro y rígido, en donde se hace de una sola pieza y se hace a través de un torno, de un tornero. Un tornero lo que efectúa es el torneado de una pieza cilíndrica, toma una pieza cilíndrica grandota, hacen el torneado y te queda todo en una sola pieza. O sea, no tenés elementos soldados ni nada, sino que tenés una sola pieza plástica con las mismas dimensiones, con dimensiones similares a lo que estamos viendo acá. Y tenemos una versión muy mejorada todavía, que es de aluminio, que también es torneada, no es soldada. Entonces también el fabricante toma un pedazo de aluminio grande, lo coloca en el torno, lo tornea y lo deja a la medida perfecta en todas sus dimensiones. Entonces te queda un elemento perfecto. ¿Qué sucede con este elemento que es soldado? Bueno, normalmente las soldaduras que se hacen son soldaduras muy buenas. Estas piezas son piezas muy sencillas de efectuar a nivel metalúrgico. Entonces, cuando un soldador tiene experiencia, una costura de soldadura tan simple como esta queda muy bien. No chupa aire por ningún lado. O sea, no tenés entrada de aire por ningún lado, queda muy bien hermético. Y bueno, con una pieza hecha mediante un tornero, ya sea de plástico o de aluminio, y que te queda todo en una sola pieza, ya te quedas 100% seguro de que nunca vas a tener una entrada de aire por ese lado. Entonces, como dije, esta pieza va atornillada al carburador. Aquí en la imagen de la derecha vemos la pieza con sus dos tornillos y vemos la pieza introducida en lo que es el tramo de admisión normal que ya trae la moto en la tapa de cilindro. O sea, yo se lo pinté en un color doradito, en realidad es negro, pero lo pinté como en un color doradito para que ustedes puedan ver la diferencia de las imágenes de que es la brida o el acople insertado adentro de esa especie de pieza de goma o pieza de goma plástico duro que trae ya la moto. Entonces va insertado allá adentro y acá se coloca una abrazadera para que quede todo perfectamente apretado y perfectamente hermético. El carburador Keijin original, si nos vamos a la imagen de arriba, aquí vemos en el tubo de abajo, no necesitaba una brida de admisión. ¿Por qué? Porque ya tenía un tubo, una especie de protuberancia, un caño que sobresalía, por llamarlo de alguna forma. Entonces ese caño que sobresalía entraba directamente
en la pieza esta de admisión de la tapa de cilindro, entonces no necesitaba una brida. Pero este carburador, el PZ30, no tiene esa saliente de caño hacia el sector derecho. Entonces es necesario colocarle una brida para poder reemplazarlo y para que quede todo perfectamente acoplado. ¿Cómo se coloca esto? Bueno, el carburador de por sí ya viene con una arandelita de goma, entonces en teoría cuando ustedes aprietan las tuercas, los tornillos entre el acople de la brida y el carburador, ya debería quedar perfectamente hermético y sellado y no debería entrar aire. Pero ¿qué sucede? Con las vibraciones del motor, con el calor, con un montón de situaciones, estas tuercas se pueden aflojar un poquito, o la goma, debido al calor, ese anillito de goma se empieza a resecar debido al calor que recibe, entonces comienza a chupar aire por ahí, por esa junta entre el carburador y la brida. Cuando comienza a chupar aire tenemos un problema, la moto empieza a funcionar mal, ustedes van a acelerar de golpe y van a sentir que hay una especie de jaloneo, una especie de tironeo, y no saben qué es. No saben si es que está chupando demasiada nafta o por el contrario, que está chupando demasiado aire. Entonces ustedes dicen, la moto no me anda mal, acelero de golpe y no me tira. Bueno, es porque te está chupando aire, o porque te está chupando aire por esa junta en particular, porque ya se venció esa gomita que yo les digo, o bien porque te está chupando aire por este cañito, vengámonos a la imagen de la derecha, este, este elemento original que viene en la moto viene con este cañito arriba, que es el que va al catalizador o a la válvula Pyre. Muchas veces la manguerita que se conecta de la válvula Pyre a este cañito se reseca y también puede empezar a chupar aire por ahí y empiezan a tener el mismo efecto, el mismo problema. Así que son los problemas que puede haber de succión de aire. Entonces, ¿qué pasa? La moto empieza a andar mal. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácil. Se compra un Fastic de alta temperatura, que es el de color rojo. Apenas con el dedo, se le da una pasadita acá a la brida, a esta cara plana que tiene la brida, no, sin poner demasiado. Es apenas nada más, con que ustedes pongan un poco ya es suficiente. Entonces colocan el Fastic, colocan la brida y la tornilla sin atornillarla muy fuerte, porque recuerden que el carburador es de aluminio y pueden romperla. Entonces, es una vez que ese Fastic ya queda curado a las 24 horas, esa unión ya queda perfecta, jamás en la vida va a chupar aire. Así que esto queda realmente muy, muy, muy bien. Es una solución que queda muy bien. Entonces te queda un carburador perfectamente conectado ya desde el lado de filtro de aire y desde el lado que va al tubo de admisión. Entonces, ¿qué tiene en particular este carburador? Es sumamente sencillo, es sumamente económico. Ustedes lo van a comprar y les va a salir muy barato, les va a costar 50.000 pesos. Uno de más o menos buena calidad. La mayoría son chinos, por no decirle el 100%. No importa. Hay chino bueno, hay chino intermedio y hay chino malo. El precio te dice mucho la calidad. También el hecho de que te diga acá PZ30, que tenga ese tema, que tenga esas letras grabadas, que tenga las letras grabadas abajo donde dice PZ30. El solo mirar el metal, como el material constitutivo del carburador, ustedes más o menos se dan cuenta de la calidad que tiene. Normalmente a mayor precio es mayor calidad, normalmente. Eh, Más allá de que sean carburadores chinos, funcionan muy bien porque son muy, muy sencillos, son muy simples. Ya te viene regulado. Eh, lo que hay que tener de precaución con estos carburadores es que los chicleres que trae, puede traer cualquier chicler de cualquier medida. Entonces, normalmente, esta moto, para que funcione bien, debería tener un chicle de alta de 110 habitualmente, puede llegar a ser de 115, en algunos casos 120 para darle una mayor potencia. El chicle de baja puede rondar un número 35, un número 40 como mucho. Eso ustedes lo tienen que ir probando hasta que vean el punto donde a ustedes les gusta y donde les queda bien. Otra característica que tiene este carburador es que la aguja que tiene abajo de la cortina es regulable en 5 posiciones. Entonces ustedes a la aguja la pueden bajar o la pueden subir de acuerdo a su conveniencia,
Recuerden que con la aguja ustedes van a regular las medias, las RPM medias. Entonces, ¿qué es la reacción cuando ustedes aceleran? Entonces, es muy importante la aguja y es muy importante la posición de la aguja. Ustedes pueden ir jugando con la posición de la aguja hasta que le quede en el punto donde a ustedes le viene mejor. Igual con el chicle de alta. Recordemos que el chicle de alta es para las RPM altas, para las revoluciones altas, para la velocidad. Entonces hay que ir jugando con eso. Lo que sí, acuérdense que usted, mientras más grande el número de chicler, más nafta le va a consumir. Y la aguja, mientras más la suban, más nafta le va a consumir también. Así que hay que tener cuidado con eso y tratar de buscar un equilibrio de que la moto ande bien y que además no consuma demasiado combustible. El chicle de baja funciona en las bajas, funciona regulado con lo que es el tornillo piloto, funcionan los dos en tándem. Acá no lo vemos al tornillo piloto, pero el tornillo piloto va escondidito por ahí al lado de la cuba. El tornillito piloto es una especie de chicle regulable, por así decirlo, que lo que hace es darte más gas o darte menos gas en baja cuando la moto está regulando. Es decir, usted arranca la moto está regulando o llega a un semáforo y lo que trabaja normalmente en el circuito secundario o el circuito de baja del carburador, que es un circuito distinto al circuito primario. Entonces ese circuito de baja se alimenta desde el chicle de baja y una vez que se logra la mezcla aire-combustible a través del chicle de baja y el aire que viene por el circuito secundario, esa mezclita de aire-nafta pasa por un orificio que deja el tornillo piloto. Entonces con el tornillo piloto ustedes regulan que pase más o que pase menos de ese gas. Así que bueno, esa es la forma muy breve que yo les comento. Básicamente, para este carburador que es tan sencillo, entonces es un carburador que ustedes lo van a regular con los chicleres, poniéndole chicleres más grandes, chicleres más chicos, con la aguja, subiendo, bajando la aguja, con el tornillo piloto para regular las bajas, para regular las bajas, y con este tornillo que hay acá en el medio que se denomina tornillo de ralentí o tornillo de aceleración, que cuando ustedes lo ajustan un poco el tornillo, lo que hace es levantarte un poquito la cortina, para que la moto quede un poquito más acelerada en bajas. Así es que bueno, hay que ir jugando con eso hasta que la moto quede a un nivel acorde a lo que uno busca. ¿Qué tiene en particular este carburador? Que toda esta regulación que yo les acabo de comentar es muy sencilla de hacer. Es muy sencilla de hacer y son carburadores que funcionan muy bien. A lo mejor para los que son novatos van a empezar y les va a costar, pero después cuando pase el tiempo, a medida que pase el tiempo y le agarran la mano a esto, van a ver que realmente es un tema bastante sencillo. En cambio, este carburador original, que traía la moto original, era muy difícil dejarlo bien regulado. Era muy difícil. Cuando lo dejabas bien en baja, te andaba mal en alta. Cuando lo dejabas bien en alta, te andaba mal en baja. Una serie de situaciones que realmente bastante incómoda. Además, este carburador, el PZ30, no es que te aumente la potencia del motor, porque la potencia del motor ya es un elemento propio de la moto. Si bien al darle un poquito más de nafta, podrías llegar a notar una mejoría, en que la moto te va a tirar un poquito más y vos la vas a notar un poquito mejor, pero básicamente no vas a notar un aumento de potencia demasiado grande. O sea, para todos aquellos que te digan que colocando este carburador es un carburador con el que vas a lograr grandes potencias o que te vas a lograr grandes velocidades, no es real. Lo que vas a lograr con este carburador es que la moto te funcione bien, que la moto regule parejito, que llegues a un semáforo y no se te pare el motor, que cuando aceleres, cuando le pegues un acelerón, la moto responda bien al acelerar, que cuando andes en alta, en velocidades altas, la moto también te responda bien y logres una velocidad aceptable de 110, 115 kilómetros por hora, de acuerdo a tu peso también. Para la velocidad final de la moto depende de muchos factores y uno de ellos es el peso del conductor. Entonces, como ya les digo, no se piensen que poniendo esto o sea, la van a notar mejor a la moto. La van a notar mucho mejor que si colocaran el carburador original.
Hay mucho más para hablar de esto. La verdad que es un tema apasionante, hay muchísimo para conversar y para hablar, pero ya lo hice demasiado largo. Así que bueno, con esto nomás llegamos y cualquier duda lo vemos por la línea de los comentarios.